Bueno, estábamos hablando de cómo determinar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y para eso tenemos esta formulita que está acá, donde el tamaño de la muestra, representado por n minúscula, eh, se obtiene de utilizar esa fórmula que se encuentra ahí, donde n es la población total. Pero en este caso la población total, si nosotros hemos realizado algún tipo de segmentación previa, donde nosotros decimos, bueno, de los 6 millones que somos aquí en el país, 200.000 personas son las que me van a comprar. Entonces ese N son esas 200.000 personas que nosotros estamos considerando como mercado objetivo que probablemente puede comprarme. Z es un valor de distribución normalizada, ¿verdad? Donde nos da cierto valor de confianza, de confiabilidad, es decir, que los datos se van a encontrar, ya sea en un 95% se van a encontrar dentro de los resultados que nosotros obtengamos, ¿verdad? Es decir, para la tabla de distribución de probabilidad, un 95% de confiabilidad, que por lo general es el que se ocupa para la mayoría de los estudios, ¿verdad? Si nosotros queremos ser más rigurosos, pues le podemos subir hasta un 99, ¿verdad? O lo que nosotros consideremos, y buscamos este valor en la tabla de Z de la distribución normal para ver qué valor de Z nos arroja. Ese valor de Z es el que vamos a meter ahí, ¿verdad? Luego tenemos P, que es la proporción de aceptación deseada para el producto, y Q, que es la proporción de rechazo. Es decir, yo voy a establecer de un 100% qué proporción van a aceptar o van a estar de acuerdo con el producto y qué proporción no. Entonces, para ello, lo usual suele ser, ante una incertidumbre, plantear un 50-50, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos ya tal vez algún tipo de información que me ha servido para poder tomar ciertas decisiones o entender el posicionamiento que ya tenemos, o queremos ser un poco más arriesgados y decir que la aceptación del producto va a ser mayor en algún momento, podemos empezar a jugar con un 60-40 o cualquier otro tipo de eh, repartición de la probabilidad entre aceptación y rechazo, ¿verdad? Y por último, el porcentaje de error, es decir, qué porcentaje de error, dependiendo del número de muestras realizadas, del número de encuestas realizadas, pueden fallar estos datos, ¿verdad? Con respecto a la realidad de la población total, ¿verdad? Como nosotros vamos a tomar y vamos a decir, ok, 300 encuestas, 150 encuestas, 80 encuestas, van a representar a un global de 200.000, 300.000, 1 millón de personas, ¿verdad? Entonces, esa relación entre este grupito que yo generé, ¿verdad? Este pedacito que voy a encuestar y el global de la población que tengo como objetivo, esa relación que puede haber entre los datos que obtuve de este grupo con respecto a la totalidad es el error que estamos plasmando ahí, ¿verdad? ¿Qué tanto se puede equivocar eso? Entonces, errores comunes son un 5%, un 8%, ¿verdad? Mientras nosotros más error le agreguemos, el número de encuestas probablemente va a bajar, ¿verdad? Pero entonces va a ser va a haber un poco más de incertidumbre o de incerteza en cuanto a los datos que estamos llevando, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, un 8%, un 5% es un error común que se trabaje para este tipo de encuestas. Podemos usar un 10, ¿verdad? Ya con cierto nivel de error un poco eh, fuerte, pues, ¿verdad? Entonces, solo para ponerles un ejemplo, vamos a revisar un cuadrito que tengo por aquí, ya previamente lo había trabajado para que ustedes pudieran ver. Se los hice acá en Excel para que no perdamos mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, ahí tenemos la tablita, ¿verdad? Y aquí tenemos la fórmula ya ingresada, ¿verdad?
donde tenemos todo lo que plasma ahí la fórmula. Entonces, si por ejemplo yo tengo que mi total o el número del universo, ¿verdad? La población total que yo estoy utilizando, por ejemplo, son 8,000 personas, ¿verdad? Ocupamos el mismo 95%, ¿verdad? De el mismo 95% de confiabilidad. Y 50-50, como les decía, en la probabilidad de ser aceptado o ser rechazado, ¿verdad? Y un error del 10%. Entonces aquí les estaría dando que de esas 8,000 personas que nosotros hemos determinado, que son, por ejemplo, puede suceder si en el caso yo digo, bueno, las personas que voy a entrevistar solo son personas de la universidad, por ejemplo, y la totalidad de las personas de la universidad son estas, ¿verdad? Entonces, de esas 8,000 personas, dice que yo debería estar encuestando a 94,9, es decir, 95 personas para tomar su opinión y en función de eso obtener mis resultados, con un 10% de error, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me voy al 5%, ¿verdad? Esto cambia y tengo que entrevistar a 366 personas, ¿verdad? Entonces ya es un poquito más de gente para obtener un menor error. Queremos, por ejemplo, un error un poquito intermedio entre esos dos que teníamos, ya son 148 encuestas, ¿verdad? Entonces, ya con eso ya tenemos cierta cantidad de encuestados significativos, ¿verdad? Entonces, la cuestión va a cambiar en función de los datos que nosotros estemos metiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí cambiamos y decimos van a ser 60% de éxito versus 40% de rechazo, ¿verdad? Ya cambiamos a que tenemos 141 encuestas para poder hacer eso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esa fórmula ustedes la pueden aplicar, pueden ir variando e ir jugando y justificar el nivel de error con el que van a estar trabajando para no irse tan alto, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, vamos a trabajar con restaurantes y son, por ejemplo, 500 restaurantes, ¿verdad? Y entonces yo aquí digo que vamos 50 y 50 de que me aprueben o me rechacen, son 115 encuestas, ¿verdad? Y si a eso yo le digo, bueno, vamos a trabajar con el 10% de error, va a tener que encuestar a 80 de esos 500 restaurantes para poder saber qué pasa con ellos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, decimos, queremos ver los consumidores, ¿verdad? De esos restaurantes, que son 200,000, por ejemplo, consumidores, ¿verdad? Si se fijan, vamos a tener que entrevistar a 95 personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí podemos empezar a hacer un juego entre que, por ejemplo, tal vez no necesito encuestar o utilizar este método para los restaurantes y digo, no, mejor voy a hacer un grupo focal, voy a reunirme con ellos, pero después de que le pregunte a los clientes, a 95 clientes, que va a ser mucho más fácil obtener 95 clientes que vayan a restaurantes de este tipo, o 96, perdón por la aproximación, y empezar a pasarles la encuesta, obtener la información mayoritaria y esa presentárselas posteriormente a los de los restaurantes, por ejemplo, para que discutamos algunas observaciones de lo que sus clientes han hablado sobre este nuevo producto o servicio que les estamos ofreciendo, ¿verdad? Entonces ahí estaría eso, ¿verdad? Entonces eso pueden utilizar ustedes ahí, podemos facilitarles un par de ejercicios para que practiquen, pero creo que es algo que no les va a robar el sueño, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a seguir con la presentación. Aquí tenemos, perfecto, ¿verdad? Ahí ya se presenta. Y entonces, básicamente lo que debería de estar generando el estudio de mercados en global, ¿verdad? Sería este diagrama que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a tener una metodología del mercado, el mercado objetivo que lo vamos a definir quién es, la proyección de la demanda en función de lo que nosotros podamos recabar de esta información y ver a cuánto le estamos queriendo vender,
y de ese mercado objetivo determinar definiciones del producto que ya hablábamos, ¿verdad? Si es un producto diferenciado o es un producto común, ¿verdad? Si el ambiente geográfico, que es decir, la zona de influencia, en donde está distribuido mi mercado, ¿verdad? Objetivo. El estudio de los consumidores, ¿verdad? Que hablábamos de si es un consumidor individual, industrial, institucional, etcétera. Hay que perfilarlo y ver cómo son sus características. El estudio de los competidores, ¿verdad? Que en el producto y en los insumos, ¿verdad? Entonces, para compararlos con nosotros y ver qué pasa. Y por último, el estudio, aquí vea, que lo hablábamos de la proyección de la demanda, ¿verdad? Es decir, conocer a nuestros clientes, conocer a sus tendencias, sus comportamientos de compras y sus intenciones hacia nuestro producto, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí podríamos articular ya un estudio de mercado completo. Por último, les voy a dejar ahí un material en el Drive, ¿verdad? Les voy a dejar estos dos libritos por ahí, el evaluación de proyectos y el de formulación y evaluación de proyectos. Aquí vamos a revisar solo estas páginas específicas para que revisen un poco de información sobre la forma de distribución y comercialización y el establecimiento de precios, ¿verdad? Entonces, para que lo puedan tener ustedes de base para poder ir formulándolo, aunque para los precios vamos a verlo en la parte de costeo y todo eso para poder definirlo ya, pero pueden ir viendo estrategias generales de cómo se empiezan a generar los precios de los productos. Les voy a subir un video del FODA, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan revisar cómo se aplica esto, que es una forma de analizar el entorno, ver, como ya les comentaba en la otra sesión, ver las fortalezas, las debilidades, las amenazas, y poder hacer un análisis completo de mi idea de negocio para ver contra qué me estoy enfrentando, qué cosas tengo internamente que me benefician y me dificultan mi trabajo, ¿verdad? Y mi competencia con los demás, ¿verdad? Y las amenazas y las ventajas que yo tengo del entorno para poder adaptarme a ello. Por último, les voy a subir un videito sobre las 4Ps, como les decía, para que profundicemos un poquito más sobre eso y lo puedan tomar en cuenta para hacer la elaboración de encuestas si es que van a ocupar alguno de estos métodos. Ahora bien, tal vez algunos de sus productos no van a dar para poder hacer encuestas, ¿verdad? Entonces podemos ocupar, como ya les decía ahí, los grupos focales o alguno de los otros métodos cualitativos, ¿verdad? O incluso el benchmarking, creo que el instructor ya estaba trabajando algo sobre el benchmarking, que es básicamente analizar a la competencia y ver el mercado, cómo se comporta y obtener información de ellos, ¿verdad? Para poder tomarlo como referencia para yo generar mis ideas, ¿verdad? Entonces, básicamente esto sería con esta unidad, aquí la terminamos y ya la otra semana sí ya arrancamos con la parte del estudio técnico, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta o algo referente a esto. De momento no, dicen. Bueno, si no hay mayor consulta sobre esto, ¿verdad? Como les digo, ahí les voy a subir los libritos esos para que puedan revisar esta unidad. Específicamente, esas páginas son las que nos servirían para terminar de revisar todo el contenido que ustedes necesitarían para el estudio de mercado, ¿verdad? Y para ir trabajando con algunas cuestiones ya de los otros avances. Pero ahí les voy a dejar igual el capítulo completo por si quieren revisar un poco más del tema, ¿verdad? Para que ustedes puedan comparar ahí lo que hemos ido desarrollando y pues si requieren más profundidad en algún punto en específico, ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, básicamente con esto terminamos la sesión de hoy. Les agradezco mucho por su participación y bueno, les subo el material a la brevedad posible. Yo creo que a mañana tal vez se los puedo subir. Y ya, les agradezco mucho y espero que pasen una feliz noche, que descansen, ¿verdad?
Provecho, salud. Se quita la sed con agua.